Una hermosa mañana, Pedro abrió la verja del jardín de su casa y salió a la verde y ancha pradera. Sobre la rama más alta de un frondoso árbol estaba posado un pajarito, que al ver a Pedro gorjeó con alegría. «¡Buenos días, Pedro! Por aquí está todo tranquilo». Pronto apareció un pato contoneándose. Al ver que Pedro no había cerrado la verja, se sintió feliz y decidió darse un chapuzón en la profunda y soleada charca. Al ver al pato, el pajarito bajó del árbol, se posó en el césped y, encogiéndose de hombros, le preguntó: «¿Qué clase de ave eres tú, que no sabes volar?». A lo que el pato le contestó: «¿Qué clase de ave eres tú, que no sabes nada?». Y se zambulló en la charca. Y así siguieron discutiendo, el pato nadando en el estanque y el pájaro dando brincos en la orilla. De pronto, algo atrajo la mirada de Pedro. Era un gato que se deslizaba sobre el césped. El gato pensaba para sus adentros: «El pájaro está ocupado discutiendo con el pato. Voy a ver si lo atrapo». Y comenzó a acercársele cautelosamente.
Estaba disgustado porque Pedro se había ido al campo. La pradera es un lugar peligroso, dijo. ¿Qué harías tú si viniera un lobo del bosque? ¿Eh? Pedro no prestó mucha atención a las palabras del abuelo. Los muchachos como él no tienen miedo de los lobos. Pero el abuelo tomó a Pedro de la mano, se lo llevó a casa y cerró la verja con llave. No bien habían entrado cuando salió del bosque un gran lobo gris. De un salto, el gato trepó al árbol. El pato, lleno de pavor, salió precipitadamente del estanque sin dejar de graznar. De nada le valió correr. No podía escapar de las garras del lobo. Se acercaba, lo atrapaba ya. Hasta que lo agarró y de un solo bocado se lo tragó.
La situación ahora es esta. El gato sentado en una rama del árbol. El pájaro posado en otra, no muy cerca del gato. Y el lobo dando vueltas y vueltas alrededor de los dos con ojos glotones. Mientras tanto, Pedro, detrás de la verja, sin el menor temor, contemplaba todo lo que estaba sucediendo. De pronto corrió a casa, tomó una cuerda gruesa y a toda prisa volvió y se subió a la tapia de piedra. Una de las ramas del árbol alrededor del cual giraba el lobo pasaba cerca del muro. Agarrándose a la rama, Pedro se subió al árbol. Entonces le dijo al pájaro: «Revolotea sobre la cabeza del lobo, pero guárdate de que te alcance». El pájaro casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, que furioso daba mordiscos a un lado y a otro. Cómo le molestó a aquel pajarito y qué ganas tuvo de atraparlo. Pero el pajarito fue muy listo y el lobo nada le pudo hacer. Entretanto, Pedro había hecho un lazo con la cuerda y la fue dejando caer suavemente hasta enredarla en la cola del lobo. Luego tiró con todas sus fuerzas. Al sentirse atrapado, el lobo empezó a brincar desesperadamente tratando de soltarse.
los brincos del lobo solo pudieron apretarla aún más. Y fue entonces cuando salieron del bosque los cazadores. Seguían las huellas del lobo disparando y dando voces. Desde el árbol, Pedro les gritó: ¡No disparéis, por favor! El pájaro y yo hemos atrapado al lobo. ¡Ayudadnos a llevarlo a otro sitio! Y allá van. Imaginaos la procesión triunfal. A la cabeza, Pedro.
y el gato. El abuelo movía la cabeza como si dijera: todo esto ha estado muy bien, pero ¿qué habría ocurrido si Pedro no hubiese atrapado al lobo? Sobre ellos revoloteaba el pajarito, que enviaba jubiloso: ¡qué listos somos Pedro y yo! ¡Mirad lo que hemos atrapado! Y si escucháis con atención, podréis oír al pato graznar en el vientre del lobo, ya que con las prisas se lo había tragado vivo.